18, el próximo lunes. Próximo lunes, a las 6 de la tarde. Sí, aquí. Estuvo súper padre el viernes. Muchas gracias. Sí, Gracias. qué bonito. Gracias, amigos. Y aparte de darle la apertura al artista, la verdad es que sí, le dio un toque muy, muy especial. Gracias. Pues me dijo, yo quiero estar dentro. Pues bueno, pasa. Ajá. Sí, estuvo muy padre. Ay, qué bueno. Sí, la verdad es que sí. Muy bonito. Qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias. Hay que hacer eventos así, ¿no? Que les den la apertura. Sí. La verdad es que tienen mucho talento. Sí. Cuando quieran les invito a verla cuando se presenta. Sí, vamos. Les Sí. voy a invitar. Sí. Ay, muchas gracias, qué amable. Solicito a la diputada Tania Heréndida Mesa Escorza verifique el quórum e informe. Con su permiso, presidente, informo a la presidencia que se tiene registro de 9 diputadas y diputados, por lo tanto existe quórum. Dado que se cuenta con el quórum requerido por ley, se apertura la sesión presencial de la Diputación Permanente de este lunes 11 de agosto del año 2025 y todos los acuerdos que se tomen serán válidos. Diputada Alma Rosa Elías Paso, le solicito proceda a leer el proyecto de orden del día. Con todo gusto, diputado presidente. Excelente día a todas y a todos. Lunes 11 de agosto de 2025, proyecto de orden del día. Número 1, registro de asistencia y verificación de quórum. Número 2, lectura y votación del orden del día. Número 3, lectura y votación de actas de sesiones anteriores. Número 4, lectura de comunicaciones oficiales. Número 5, lectura de las respuestas de los exhortos realizados a las autoridades correspondientes relativas a los acuerdos económicos notificados. Número 6, lectura de las iniciativas de ley o decreto presentadas. Inciso A, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Hidalgo en materia de violencia transfemicida, presentada por diputadas y diputados. Inciso B, iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona la fracción 9ª al artículo 3º de la Ley de Mitigación y Adaptación ante los efectos del cambio climático para el Estado de Hidalgo, para ampliar el objetivo de la ley, presentada por diputadas y diputados. Inciso C, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud Mental y Prevención del Suicidio para la salud en el Estado de Hidalgo, en materia de atención prioritaria y no discriminación por orientación sexual e identidad de género, presentada por diputadas y diputados. Número 7, clausura de la sesión. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Para su votación se habilita el sistema electrónico por un máximo de 1 minuto. Se cierra el sistema electrónico y se solicita a la diputada Tania Heréndida Mesa Escorza informar sobre la votación. Con el permiso de la presidencia, informo que se registró la siguiente votación. 9 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputada secretaria. Derivado del resultado, se aprueba el proyecto del orden del día. De conformidad con nuestra ley orgánica, someto a consideración de las diputadas y diputados la dispensa de lectura de las actas de las sesiones anteriores de la Diputación Permanente de fechas 4 de febrero y 4 de agosto del año 2025, dado que sus contenidos son conocidos por todas y todos. Para ello se habilita el sistema electrónico por un máximo de 1 minuto.
Se cierra el sistema electrónico y solicito a la diputada Alma Rosa Elías Paso informe sobre la votación registrada. Con el permiso de la presidencia, informo que se registró la siguiente votación: 10 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos en abstención. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Se aprueba la dispensa de la lectura de las actas. Con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se somete a consideración de las diputadas y diputados la aprobación de las actas que nos ocupan. Para ello se habilita el sistema electrónico por un máximo de 1 minuto. Se cierra el sistema electrónico y solicito a la diputada Tania Heréndida Mesa Escorza informar sobre la votación registrada. Con el permiso de la presidencia, informo que se registró la siguiente votación: 10 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretaria. Derivado del resultado, se aprueban las actas de las sesiones de la Diputación Permanente de fechas 4 de febrero y 4 de agosto del año 2025. Solicito a la diputada Tania Heréndida Mesa Escorza informe de las comunicaciones oficiales recibidas. Con el permiso de la presidencia, informo de las comunicaciones oficiales recibidas. Número 1, volante turno 03239, enviado por la Presidencia de la Junta de Gobierno, mediante el cual remite a la directiva de la Diputación Permanente oficio firmado por la licenciada Citlali Yasmín Zúñiga Peña, presidenta municipal de Ajacuba, con el que solicita la incorporación de comunidades integrantes del municipio al catálogo de pueblos y comunidades indígenas. Túrnese a la primera Comisión Permanente para el Desarrollo Integral de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Puede continuar, diputada. Número 2, escrito de fecha 07 de agosto de 2025, firmado por el diputado Carlos Alejandro Alcántara Carvajal, con el que se solicita el retiro de la iniciativa identificada con el número 294, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de orientación sexual, identidad y expresión de género. Número 3, oficio firmado por la diputada Claudia Lilia Luna Islas, con el que en cumplimiento con el artículo 30 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y el 30 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, entrega primer informe de actividades legislativas. ¿Es cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, secretaria. Solicito a la secretaría brinde el trámite que corresponda. Solicito a la diputada Alma Rosa Elías Pasos informe de las respuestas a los exhortos realizados a las autoridades correspondientes relativas a los acuerdos económicos notificados. Con el permiso de la presidencia, informo que se recibió oficio firmado por la maestra Mirna Rocío Moncada Magüem, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, con el cual envía respuesta del Acuerdo Económico número 72. Número 2, diversos oficios firmados por el profesor Francisco Sinue Ramírez Oviedo, presidente municipal constitucional de Zempoala, con los cuales se envía respuesta a los acuerdos económicos 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 33, 37, 38, 41, 46, 47, 48 y 50. Número 3, oficio firmado por el profesor Luis Enrique Tapia Zapata, presidente municipal de Juárez Hidalgo, con el que envía respuesta de los acuerdos económicos números 58, 64 y 65. Número 4, diversos oficios firmados por el licenciado Juan Ramón Soberanes Ibarra, oficial mayor de la Honorable Asamblea del municipio de Pachuca de Soto, con los que envía respuesta de los acuerdos económicos números 33, 37, 38, 41, 46, 48, 50, 53, 51 y 58. Así como de las propuestas de acuerdo económico 88 y 92. Número 5, oficio firmado por la licenciada Sonia Flores Sánchez, directora general de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos
de la Secretaría de Seguridad Pública, mediante el cual envía respuesta del Acuerdo Económico número 59. Número 6. Oficio firmado por la ingeniera Dania Saraí Ángeles Hernández, presidenta municipal de Santiago de Anaya, con el cual envía respuesta de los acuerdos económicos números 58 y 64. Número 7. Volante turno 2331, enviado por la Presidencia de la Junta de Gobierno, con el cual envía oficio firmado por el licenciado Francisco Martínez Enríquez, presidente municipal constitucional de Tepehuacán, con el que envía respuesta de acuerdo económico número 38. Número 8. Oficio firmado por el ciudadano Ipsam Israel Villeda, presidente municipal constitucional de la Misión, con el que envía respuesta de los acuerdos económicos 58 y 64. Número 9. Oficio firmado por la maestra Isabel Sepúlveda Montaño, directora general del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo, con el que envía respuesta del acuerdo económico número 60. Número 10. Oficio firmado por el maestro Salvador Domingo Francisco Azad y oficio firmado por el doctor Álvaro Martín Bardales Ramírez, secretario de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, con los que envían respuesta de la propuesta de acuerdo económico 122. Número 11. Oficio firmado por el ciudadano Fernando Baltasar Monsalvo, presidente municipal constitucional de Mineral del Chico, oficio firmado por el licenciado José Alfredo San Román Duval, presidente municipal constitucional de Huejutla de Reyes, oficio firmado por la maestra Teresa Olivares Reina, presidenta municipal constitucional de Tlaxcuapan, oficio firmado por el ingeniero Hermilio Trejo Rangel, presidente municipal constitucional de Zimapán, y oficio firmado por la maestra Adriana Angélica Ángeles Quesada, secretaria general municipal de Tizayuca, con los cuales se envían respuesta del acuerdo económico número 65. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Solicito a la Secretaría turne copia a las comisiones emisoras y los originales a sus expedientes. Para comenzar con la presentación de iniciativas, se concede el uso de la palabra a la diputada Tania Heréndida Mesa Escorza para que brinde lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo en materia de violencia transfeminicida, hasta por un máximo de 10 minutos. Con su permiso, diputado presidente, buenos días a todas, todos y todes. Saludo a mis compañeras y compañeros diputados, a representantes de los medios de comunicación y a las personas que siguen esta sesión. En esta ocasión vamos a presentar una iniciativa complementaria a la que presentamos la semana pasada a distintas diputadas y diputados, también en esa misma materia de violencia transfeminicida. Es decir, esta complementa la de la sesión anterior. De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el 53.3% de las mujeres trans en México han sufrido la negación injustificada de al menos un derecho. A esto se suma la exclusión sistemática en el ámbito familiar, educativo, laboral, sanitario y de acceso a la justicia. Esta realidad, cruda y persistente, ha derivado en un alarmante contexto de violencia, discriminación y crímenes de odio contra las mujeres trans. La violencia transfeminicida es una de las formas más extremas y letales de esta exclusión, y México ocupa uno de los primeros lugares en asesinatos contra personas trans a nivel mundial. No podemos continuar ignorando esta realidad, no podemos seguir legislando desde el silencio. Por eso la iniciativa que hoy ponemos a consideración tiene un objetivo: reconocer e incorporar jurídicamente la violencia transfeminicida como una modalidad específica de violencia dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo. Esta propuesta complementa la iniciativa que presentamos la semana pasada para reformar el Código Penal del Estado en materia de transfeminicidio. Se propone adicionar una nueva fracción al artículo 5 en los siguientes términos: violencia transfeminicida: toda acción u omisión que constituya la forma extrema de violencia contra una mujer trans o persona cuya identidad o expresión de género, real o percibida, se encuentre dentro del espectro femenino de género, producto de la violación de sus derechos humanos, que puede culminar en homicidio u otras formas de muerte violenta de mujeres trans. Fin de la cita.
Este reconocimiento legal es indispensable para avanzar hacia un sistema jurídico que no excluya a quienes históricamente han sido marginadas. Visibilizar esta forma de violencia en nuestra ley no solo es un acto de justicia, es un acto de humanidad. A la comunidad trans en Hidalgo y en todo México les decimos hoy con firmeza: su existencia importa, su dignidad es innegociable y sus vidas merecen protección. Esta iniciativa es un paso más hacia el respeto pleno de sus derechos y una vida libre de violencia y libre de miedo. Diputado presidente, solicito que mi compañero diputado Alejandro Alcántara continúe con la lectura. Adelante, diputada. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Tania. Saludo con mucho respeto a mis compañeras y compañeros diputados, a quienes siguen esta transmisión en los medios digitales y a quienes nos acompañan en esta sala. El propósito principal, compañeras y compañeros, de esta iniciativa es adicionar algunas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo. Radica en la incorporación de la violencia transfeminicida como una modalidad reconocida de violencia de género, lo cual permitirá visibilizar, prevenirla, atenderla, pero sobre todo sancionarla. La actual propuesta consiste en adicionar una nueva fracción al artículo 5 de la ley antes referida, la cual se describe y se define con claridad para que se atienda la violencia transfeminicida. Este tipo de violencia no es nueva. Lo que sí es nuevo y necesario es el reconocimiento legal. La violencia transfeminicida constituye una forma letal de violencia de género, ya que se ejerce en contra de personas que por su orientación, por su expresión de género femenina y especialmente cuando esa identidad se aparta de las normas cisgénero que son hegemónicas. Hasta ahora la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Hidalgo contempla diversas modalidades de violencia, como la física, sexual, económica, patrimonial, psicológica, obstétrica y digital. Sin embargo, no contempla de manera explícita la violencia que enfrentan las mujeres trans, a pesar de que éstas responden al mismo sistema patriarcal con características aún más agresivas y discriminatorias. El incluir esta forma de violencia como una modalidad permitirá de manera específica nombrar una problemática real que ha sido históricamente ignorada, facilitar el diseño de políticas públicas diferenciadas con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, y también puede proporcionar herramientas normativas a las instituciones para prevenir, atender y sancionar la violencia en contra de las mujeres trans. Crear un marco de actuación claro que permita garantizar el acceso efectivo a la justicia de las víctimas y visibilizar y registrar adecuadamente los casos que desafortunadamente se siguen presentando. Esto es indispensable para generar datos oficiales y trazar estrategias y sobre todo medir los resultados. Esta adición no solo modifica la normatividad legal vigente, sino que transforma la manera en que el Estado asume su obligación de proteger la vida y la integridad de todas las mujeres, sin importar el sexo que hayan tenido y que se les haya asignado al nacer. Buscamos ampliar el alcance de la ley para que nadie quede fuera de la protección del Estado. Se trata de un acto de justicia, de congruencia y de sensibilidad social. Nombrar la violencia transfeminicida es reconocer la existencia de quienes durante años han sido condenadas al silencio institucional. Por eso, compañeras y compañeros, les pido que acompañemos esta propuesta, porque ninguna mujer trans en Hidalgo debe vivir con miedo, ninguna mujer en Hidalgo debe ser asesinada y ninguna mujer trans en Hidalgo debe ser asesinada por ser quien es y por expresarse con libertad. Muchísimas gracias, compañeros y compañeros, y espero que puedan apoyar esta propuesta. Túrnese la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales. Se concede el uso de la palabra al diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante para que brinde lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona la fracción novena al artículo 3 de la Ley de Mitigación y Adaptación ante los efectos del cambio climático para el Estado de Hidalgo, para ampliar el objeto de la ley,
Tienen la palabra hasta por un máximo de 10 minutos. Adelante. Muchas gracias. Con su permiso, diputado presidente, compañeras, compañeros diputados, procedo a exponer la presente iniciativa que propone se adicione la fracción novena al artículo 3 de la Ley de Mitigación y Adaptación ante los efectos del cambio climático para el Estado de Hidalgo para emplear el objeto y alcances de la referida ley, para establecer que ésta debe fungir como un instrumento que coadyuve a garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer las facultades del Estado y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. La legislación en materia de cambio climático es fundamental porque establece el marco legal necesario para abordar este problema global, permitiendo a los gobiernos estatal y municipales implementar políticas y acciones concretas para mitigar sus efectos y adaptarse a sus consecuencias, por lo que la presente iniciativa busca que esta legislación proporcione seguridad jurídica, fomente la inversión en tecnologías limpias y promueva la cooperación interinstitucional. La iniciativa tiene especial importancia porque legislar en materia de cambio climático implica que la ley deba definir metas claras y ambiciosas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, fomentar las energías renovables y proteger los ecosistemas vulnerables. Como legisladores tenemos el compromiso de que las leyes deban crear mecanismos como sistemas de comercio de emisiones, incentivos fiscales para tecnologías limpias y regulaciones para industrias contaminantes. Un marco legal claro y estable atrae inversiones en tecnologías bajas en carbono y promueve la investigación y desarrollo de soluciones innovadoras. Debemos alinear la legislación estatal a la legislación nacional, la cual a su vez se alinea con acuerdos internacionales sobre cambio climático, como el Acuerdo de París, fomentando la colaboración entre países para lograr objetivos comunes. Se debe procurar que la legislación reconozca que el cambio climático afecta a los derechos humanos, como el derecho a la salud, la alimentación, la vivienda, y además que busca proteger a las poblaciones más vulnerables. Es por esto que la presente iniciativa busca adicionalmente la promoción de la justicia climática, ya que la legislación debe considerar las desigualdades estructurales y asegurar que las medidas de mitigación y adaptación no perjudiquen a las comunidades más marginadas. Reitero al presentar esta iniciativa mi compromiso con el pueblo de Hidalgo para que la ley en materia de medio ambiente establezca medidas para adaptarse a los impactos inevitables del cambio climático, como la protección de infraestructuras, la gestión del agua y la adaptación de la agricultura. Como legisladores debemos crear instituciones y mecanismos para la coordinación entre diferentes niveles de gobierno y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Procurar la promoción de la transparencia en la generación de información climática y la rendición de cuentas de las autoridades responsables de implementar justamente las políticas públicas en materia de cambio climático. La legislación en la materia es esencial para establecer un marco legal sólido que permita a Hidalgo abonar eficazmente a la crisis climática y garantizar un futuro sostenible para todos. La naturaleza no es un lugar para visitar, es el hogar de todas y todos, y por ello debemos generar un andamiaje fuerte en el estado de Hidalgo para poder contribuir a temperar los efectos del cambio climático sobre nuestra entidad. Muchas gracias por su atención. Túrnese a la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales. Se concede el uso de la palabra al diputado Carlos Alejandro Alcántara Carvajal para que brinde lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud Mental y Prevención del Suicidio para el Estado de Hidalgo en materia de atención prioritaria y no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Tiene la palabra hasta por un máximo de 10 minutos. Muchas gracias, diputado presidente. Los vuelvo a saludar, compañeras y compañeros, y asimismo saludo a quienes nos acompañan hoy y a quienes siguen esta transmisión. Hoy quiero hablarles de un tema que me conmueve mucho y que me mueve fibras incluso muy personales. Ya les contaré por qué. El día de hoy quiero hablarles de una estadística
que marca el INEGI. En México, el suicidio es la tercera causa de muerte entre personas de 15 a 29 años. El INEGI nos dice que en promedio 10 personas al día se quitan la vida. Y si ponemos la lupa en nuestro estado, compañeras y compañeros, el problema no es menor. Tan solo en el 2023, más de 150 familias vivieron la tragedia de perder a un ser querido por suicidio. La mayoría de los casos eran personas jóvenes, muchas de ellas con síntomas claros como depresión y ansiedad, y nunca fueron atendidos de manera adecuada. Ahora, si miramos la situación que vivimos las poblaciones de la diversidad sexual, los datos son aún más alarmantes. La encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género, el INDICEG, publicada en 2021, revela que el 67.5% de las personas LGBTQ+ han sufrido discriminación, y estudios internacionales muestran que esta población tiene entre 3 o 2 veces más probabilidades de intentar suicidarse que el resto de la población. La causa no es su identidad o su expresión de género, sino el rechazo, la violencia y la exclusión que enfrentamos. Yo mismo, compañeras y compañeros, quiero hablarles desde el corazón. Cuando yo crecí como una persona gay, viví soportando insultos, burlas, acoso escolar, acoso en el trabajo. En muchos momentos de mi vida pensé que vivir no valía la pena. Llegué a pensar que mi vida no tenía valor. No lo digo para victimizarme, lo digo para ponerles un ejemplo de que al lado de nosotros puede haber una persona que ha pensado en que su vida no vale, que al lado de nosotros hay una persona que ha ideado una manera de acabar con su vida. Estos datos son alarmantes y son aún más graves cuando las personas enfrentamos rechazo familiar, rechazo en el trabajo, pero sobre todo rechazo institucional. Nuestra Ley de Salud y Prevención del Suicidio para el Estado de Hidalgo, en su redacción actual, no menciona a las personas de la diversidad sexual y de género como un grupo de atención prioritaria. No existen lineamientos específicos para garantizar un acceso libre y sin prejuicios a servicios de salud mental. Esta omisión en sí misma es una manera de excluirnos. Esta reforma busca hacer varias modificaciones, les voy a comentar algunas. El artículo 2, en su fracción cuarta, va a tener y va a incluir a las personas con discapacidad, personas adultas mayores y a las personas de la diversidad sexogenérica en su protección de la salud mental. En el artículo 3 se añaden definiciones claras sobre la diversidad sexogenérica, expresión de género y orientación sexual. Esto no es un capricho semántico. Ponerlo en la ley significa que hay una autoridad que podrá dar atención sin ambigüedad y sin enredarnos en términos. En el artículo 4, en la fracción primera, queremos que sea una obligación del Programa de Salud Mental del Estado para que tenga un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, de diversidad sexogenérica, que sea un plan interinstitucional, intercultural y sobre todo de no discriminación. En el artículo 5 estamos proponiendo que se garantice que toda persona usuaria de los servicios de salud mental reciba un trato digno, ético, libre de estigma, de prejuicio o discriminación por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género. En el artículo 10, en la fracción quinta, vamos a establecer la prevención del suicidio cuando se identifiquen factores de riesgo psicosocial asociados por motivos de discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género. Y por último, queremos modificar el artículo 34 de esta ley para que por primera vez se incluya a las personas de la diversidad sexogenérica como un grupo de atención prioritaria para que se le atienda de manera especializada junto con niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas adultas mayores y personas en situación de calle. ¿Qué significará esto, compañeras y compañeros? Que si una joven trans busca atención psicológica en un centro de salud, ella va a ser recibida con respeto, no va a recibir burlas ni estigmas, porque hay muchas personas que tienen miedo de ir por estas situaciones.
que busca también que si un adolescente gay sufre depresión o acoso escolar, haya un sistema con protocolos específicos para atenderlo con perspectiva inclusiva, que las y los profesionistas de la salud estén capacitados para atender las realidades de todas las personas y brindar un acompañamiento adecuado. Además, busca también que haya prevención de suicidio de una manera más efectiva para considerar factores como el rechazo familiar, la violencia, la discriminación por causas y que estas sean consideradas causas de riesgo reales. Además, esta reforma se alinea a la legislación y estándares internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo las recomendaciones de derechos Interamericana de Derechos Humanos y la Organización Mundial de la Salud, señalando que es obligación de los estados diseñar políticas de salud mental que sean inclusivas y libres de discriminación. Compañeras y compañeros, legislar e incluir estas problemáticas es un acto de justicia. No estamos hablando de una mayoría o de una minoría lejana. Las personas que entran en esta y que van a ser beneficiadas con esta nueva legislación, puede ser tu hermano, tu hijo, tu primo, tu amigo, tu compañero de trabajo, la persona con la que convives todos los días. Ayudar con esta legislación es apoyarles a ellos a que no lleguen a una realidad o a un acto que pueda ser irreversible y que nuestras familias se manchen de luto por una situación que nosotros pudimos prevenir, atender y sobre todo acompañar en una realidad de verdadera empatía, inclusión y no discriminación. Esta reforma no solamente va a salvar vidas, sino que envía un mensaje directo y poderoso a todas las poblaciones en Hidalgo. Y será que en Hidalgo no hay vidas de segunda y que la salud mental en Hidalgo es un derecho para todas, para todos y para todes. Les pido, compañeras y compañeros, que apoyemos esta propuesta y que no solamente lo hagamos como legisladores, sino que lo hagamos como seres humanos conscientes de que cada palabra que agreguemos a esta ley puede hacer la diferencia entre el silencio, la esperanza, la desesperación o el salvar una vida. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Pedirle al orador si me permitiera sumarme a su iniciativa y felicitarlo por ella. Gracias que sí, claro que sí, compañero, muchas gracias. Con gusto. ¿Me permite sumarme a la iniciativa? Claro que sí, diputada, muchas gracias. De igual manera. Adelante, Es compañero. un tema muchas muy gracias. sensible. Felicidades. Turnese a la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales. Para finalizar, se cita a las diputadas y los diputados integrantes de la Diputación Permanente a sesión el día 18 de agosto del año en curso a las 9 horas en la sala de la Diputación Permanente. Concluidos los puntos del orden del día, se clausura la presente sesión. Gracias. Muchas gracias. 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 Una foto. Sí, ¿no?